Muchas bendiciones, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de las imágenes. Y se dice mucho, se acusa mucho a los católicos de ser idólatras. Ahora, la pregunta es, ¿son los católicos idólatras? Veamos qué dice la Escritura y vamos entonces a entender si somos idólatras o no. Uno de los pasajes más famosos que utilizan los hermanos protestantes para acusarnos injustamente de ser idólatras es el de Éxodo 24. Y lo voy a leer de la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante de 1960. Así que Éxodo 24 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El protestante dice, ve, míralo ahí, ustedes son idólatras, porque aquí dice que no te puede hacer ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces ustedes tienen a la Virgen María, tienen a los santos, por tal razón entonces ustedes son idólatras. Ahora, pongamos la cosa en contexto. Entendamos el contexto en el cual Dios le habló a Moisés y en el cual esta conversación se está dando lugar. Recordando que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, donde en Egipto el sol, la luna, las estrellas para ellos eran dioses. Los animales, el cocodrilo, el escorpión, un gato, para ellos era Dios. Entonces, un pescado, cualquier cosa de la creación para ellos era Dios. Entonces ellos se hacían pequeñas figuritas y se la colgaban en el cuello, se la ponían en los bolsillos, lo llevaban con ellos. Entonces, a eso es que Dios se refiere, que no te hagas imagen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que realmente se trata de eso y no de otras imágenes? Porque Dios no prohíbe todas las imágenes, sino esas imágenes de dioses falsos. Bien, si seguimos también ese mismo lineamiento lógico, podemos entonces decir que también los evangélicos también serían idólatras, porque los evangélicos también tienen imágenes. Bueno, nosotros todos utilizamos el dinero. En el dinero, los billetes, tenemos la cara de los patriotas. ¿No es así? Vemos televisión, ahí se presenta una imagen. Tenemos quizá una foto, un recuerdo de nuestros padres, nuestros abuelos en la cartera. Entonces también cargamos imágenes. Entonces, si seguimos con ese pensamiento, entonces nadie se salvaría. Todo entonces seríamos idólatras. Pero la Biblia no se refiere a cualquier tipo de imágenes, sino a imágenes de dioses falsos. Y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Si leemos el versículo 3 en su contexto, entonces podemos darnos cuenta. Vamos a leerlo. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, cuando ya entonces vemos el contexto histórico que se estaba desenvolviendo, y entonces podemos entender mejor a qué se refiere Dios cuando dice que no te hagas imágenes de esos dioses falsos. Por el pensamiento que tenían los paganos de que toda la creación, ellos le daban nombre de Dios y pensaban que eran Dios. Entonces, ¿cómo también podemos ver esto reflejado? Bueno, en Éxodo 34, a partir del versículo 14, podemos ver también esto que Dios nos habla y que nos dice precisamente qué es. ¿Qué es? Entonces, porque dice aquí, Éxodo 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Recuerde que dice Jehová porque esta es la versión protestante Reina Valera. No se trata de las imágenes de cualquier cosa, no. Dios está hablando de dioses falsos, que son los ídolos. Recuerda que la palabra ídolo es una palabra compuesta de ídolo, ¿verdad?, que es un dios falso. La palabra, idolatría, la palabra ídolo, que es un dios falso, y latría,
que es la adoración que se le da solamente a Dios. Por eso entonces, idolatría, idolatrar, se refiere precisamente a darle la adoración que se merece solamente Dios cuando se la damos a cualquier cosa hecha por manos de hombre o cualquier cosa de la creación. Entonces caemos en el pecado de la idolatría. Si por ejemplo decimos que la Virgen María es Dios, cometemos pecado de idolatría. Si decimos que San Miguel, San Gabriel y cualquiera de los ángeles o los santos es Dios, también cometemos pecado de idolatría. Y podemos ver según las Escrituras cuándo el pueblo de Israel cometió este pecado de idolatría. Bueno, cuando hicieron el becerro en Éxodo 32. Recordando que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, él tardó mucho y el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera un dios. Entonces, por esta razón, es que Aarón entonces toma el oro que ellos tienen y crea ese dios, para esa representación de Dios para el pueblo. Entonces, vamos a leerlo desde el versículo 3, Éxodo 32:3, y dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Recuerden que el pecado de idolatría todavía no ha sucedido. De que ellos hicieron un becerro, todavía no habían cometido pecado aún. Ahora, presten atención a esta parte aquí, que ahí entonces cuando cometen pecado. En esta parte donde dice: entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí entonces sí cometieron pecado, porque le pusieron el nombre de Dios o consideraron que eso material hecho por la mano de los hombres es Dios. Y fíjense por ejemplo en el versículo 7 cómo Dios dice y básicamente lo explica. Aquí dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo se corrompió? Escuchen aquí. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Ahí entonces automáticamente cometieron pecado de idolatría. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, que para Dios, en el momento que tú consideras algo, alguien o cualquier cosa como Dios, entonces tú caes en el pecado de la idolatría. En este caso, yo puedo pensar que alguien o algo es Dios. Pero vamos a ver qué dice exactamente la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 16:26, vamos a ver qué realmente dice la palabra que es un ídolo. Aquí dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. O sea, cuando yo considero algo o alguien es Dios, entonces eso se convierte en un ídolo para mí, y los ídolos son los dioses falsos. Esos ídolos o dioses falsos, Dios los manda a destruir. Por ejemplo, ahora mismo es muy común ver que muchos pastores se hacen viral porque queman el cuadro de la Virgen María, rompen una estatua, pero nosotros lo consideramos, nosotros los católicos, ningún católico piensa que la Virgen María es Dios. Entonces ellos están rompiendo la representación o la estatua de María, pero nosotros lo consideramos que es Dios. Según Deuteronomio 7:25, Dios manda a destruir todas esas imágenes. Vamos a verlo aquí. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios no quiere que su pueblo se contamine tratando de hacer, vamos a decir, amistad con estos dioses falsos, con estos ídolos. ¿Entiendes? Entonces,
El problema siempre ha sido los ídolos. No es que es malo tener imágenes, no. Es malo tener una imagen y considerarla que es diosa. Y entonces sí. Pero si yo no considero que es Dios, no hay problema porque todos nosotros tenemos dinero y en el dinero están las imágenes. No hay problema tenerlo. Considerarlo Dios, ahí sí entonces es el problema. Y por ejemplo, muchos protestantes dicen, le gustan sacar el pasaje del Salmo 15, de versículo 5, asociándolo a nosotros los católicos. Dicen por ejemplo el Salmo 15, verso 5 dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, ahí dice, ustedes ven, ustedes tienen a la Virgen María y ella no habla, no camina y ustedes la tienen por Dios. No. Hermano protestante, nosotros no tenemos a María como Dios y sabemos que nosotros le adoramos al único Dios verdadero, a Dios, al único Dios, al creador de todos los cielos, del cielo y de la tierra, de todo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que este pasaje precisamente no se habla de María? Número uno, si utilizamos la razón, este es el Salmo 15, todavía María ni siquiera existía, no había nacido, o sea, no es María. Y si lo leemos desde el versículo 3, entonces podemos tener un mejor entendimiento de qué se trata, que básicamente lo que Dios prohíbe es los ídolos. Chequen aquí, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, y obra de mano de hombres. Nosotros también entendemos esto mismo, que todo la cosa que nosotros hacemos, toda la creación del hombre o de Dios, no podemos decir que es Dios. Nosotros también estamos claros de eso. Ahora, el poder de Dios se manifiesta de muchísimas maneras, y tanto así que Dios utiliza las imágenes incluso para comunicarse con su pueblo. Eso quizás para muchos protestantes sea de escándalo, pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Según Éxodo 25, vamos a ver cuando Dios estaba hablando con Moisés, en Éxodo 25, desde el versículo 10, vamos a ver qué Dios le mandó a hacer a Moisés. Entonces, aquí dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. O sea, a Moisés Dios le mandó a hacer un arca, y ahora a esa arca que Dios mandó a hacer también le mandó a poner 2 querubines. O sea, la creación, algo que Dios creó, los ángeles, lo que está en los cielos. Entonces, en el versículo 18 vamos a ver qué dice. Harán también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los hará en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, que a esta arca que Dios mandó a hacer, también a Moisés le mandó que hiciera 2 querubines que iban en la parte de arriba, que es el propiciatorio, en la parte de arriba del arca. Y vamos entonces a ver si él se comunicó con ellos sí o no a través de estos 2 querubines. Vamos a ver en el versículo 22 de Éxodo 25. Entonces aquí dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea, que Dios utiliza estas imágenes y habla a través de ellas. Desde el propiciatorio, que es la tapa de arriba del arca de la alianza, entonces desde esos querubines Dios se comunica con Moisés. Dios habla al pueblo.
Pero el poder de Dios es tan grande que no solamente se comunica con ellos a través de imágenes, sino que también podemos ver que Dios cura a través de las imágenes. Y eso lo podemos ver aquí en el libro de Número 21.8. El libro de Números 21.8 vemos cuando Dios mandó a hacer la serpiente, porque recuerden que en el pueblo había sido picado por mordido por muchas serpientes. Entonces, para curar a la persona, Dios le mandó a hacer a Moisés una serpiente. Y veamos aquí, el número 21.8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, una vez más, podemos ver, según las escrituras, de que, número uno, tener imágenes no es ningún problema. De hecho, si tener imágenes hubiese sido pecado, Dios nos manda a hacerla. Ahora, el problema es creer que esa imagen es Dios. Ahí entonces está el problema. Dios puede utilizar imágenes para cualquier cosa. Se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y recuerden, por ejemplo, que la Iglesia Católica ha utilizado imágenes a través de los tiempos. Porque en este tiempo, el siglo XXI, la mayor parte de la gente son alfabetizadas. Pero no siempre ha sido así. Si usted, por ejemplo, va a una iglesia antigua, una catedral o lo que sea, usted va a ver los vitrales que tienen muchas imágenes, porque a través de las imágenes se catequizaba. Por ejemplo, el bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando Dios multiplicó los panes, etcétera, etcétera. Todas estas imágenes la iglesia la ha utilizado para catequizar a la gente. O sea que dentro de la historia cristiana, siempre hemos tenido dos imágenes, desde los primeros cristianos, porque todavía tenemos las catacumbas, donde vivían los primeros cristianos durante 300 años, que ellos en ese tiempo tenían imágenes, representaciones de hechos históricos de Jesús. Bueno, de todas maneras, es por esta razón que nosotros tenemos imágenes, pero ¿se puede tener imágenes dentro del templo? Claro que sí, la respuesta es sí. En Primera de Reyes 6:23 nosotros podemos ver cómo Dios mandó a hacer imágenes. Primera de Reyes 6:23. Aquí dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Recordando que esto fue al rey Salomón que le mandó a hacer esta imagen en el templo de Jerusalén. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos de altura de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. O sea, estamos hablando del templo de Jerusalén. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una de la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió las paredes de la casa de alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. O sea, ahí estamos viendo que el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes, de flores, de palmeras, de querubines, y estos estaban recubiertos de oro y no hay ningún problema. Y recordando también que este fue el mismo templo en que Jesús echó los vendedores.
Ustedes se acuerdan, cuando Jesús fue al templo, que tiró todo abajo porque dijo que ellos estaban utilizando el templo para vender y estaban profanando el templo. Entonces, Jesucristo no dijo nada de las imágenes. Si tener una imagen en el templo hubiese sido pecado, me imagino que Jesucristo lo hubiese dicho en su momento. Entonces, entendiendo esto, que cuando yo considero que una persona, una cosa o cualquier creación, sea humana o sea natural, hecha por Dios, es Dios, entonces estoy cometiendo pecado de idolatría. Pero la idolatría, según la Biblia nos enseña, no solamente es considerar a alguien o algo como Dios, sino que también la avaricia, según la Biblia nos enseña, también es idolatría. Y eso lo vemos en Efesios 5:5. Vamos a verlo aquí. Efesios 5:5. Vamos a ver, aquí dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si queremos también otra cita, Colosenses 3:5. Y esta es la última cita que voy a dar, Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que difícilmente tu pastor te diga que el amor al dinero, la avaricia, que también es idolatría. Porque muchas veces, muchos pastores, no todos, porque hay muchos pastores que sí realmente no ponen el diezmo, como que si tú no lo das te va a condenar. Hay otros que sí. Entonces no podemos jugar a todos con la misma vara. Pero sí muchos de ellos te dicen que si tú no das el diezmo, te condenan. Entonces ellos tienen más amor al dinero que cualquiera, porque son avaros. Entonces engañan a la gente con mentiras de que tú te vayas al infierno si no das el diezmo. Y la misma Biblia dice que ellos, los que piensan así, los que tienen amor al dinero, también son idólatras. Así que, queridos hermanos, esperando que esta reflexión, esta palabra de Dios le haya edificado. Recuerda que si tienes algunos comentarios, dime qué tú piensas que es idolatría para ti. ¿Qué es idolatría? Si tú piensas que los católicos somos idólatras, coméntamelo aquí en los comentarios. Yo sé que esto muchas veces es difícil de quizás entender a la primera. Por eso yo te recomiendo que todos los versículos y los capítulos que te he dado, tú que tienes ese realmente interés de conocer y de saber la realidad, puedas sentarte, pedir la unción del Espíritu Santo y estudiarlo con tu Biblia, sí, con tu Biblia. Y tú mismo te darás cuenta si nosotros realmente somos idólatras o no. Así que, mi hermano, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, Dios te guarde y que viva Cristo Rey, hoy, mañana y siempre. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María. Muchas bendiciones.